Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Y el día de hoy, así es, viernes 20 de agosto del presente año 2021, estamos listos ya para iniciar un nuevo capítulo en la historia del Perú. Y esta clase va dedicada a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección B de nuestra modesta casa de estudios. Estamos con el acompañamiento del Ministerio de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local. Ellos están escuchando nuestra clase y están monitoreando a cada uno de los estudiantes en esta clase de Historia del Perú. Bien, vamos a empezar entonces con el desarrollo de nuestra sesión de clases. Nosotros en clase anterior hemos hablado acerca de lo acontecido, mis apreciados estudiantes, en el glorioso combate del 2 de mayo de 1866, la guerra con España. Todos sabemos que la guerra con España tuvo un antecedente, y ese antecedente fue una de las cláusulas estipuladas en la capitulación de Ayacucho, donde el Perú se compromete a pagar la deuda contraída con España. Se firmó por firmar. Nadie se percató y eso nos trajo futuras consecuencias como el estallido de la guerra. Todos sabemos que en el año 1864 la reina Isabel II envía la famosa expedición científica a cargo de Luis Pinzón. Llega Luis Pinzón con la intención de cobrarnos esa deuda equivalente a 3 millones de pesos. El presidente Peset no tuvo más remedio que aceptar el pago. Y se firma el contrato o el tratado más humillante de la historia nacional. Y ese tratado se celebra en enero de 1865, el cual nos compromete a pagar esa infausta e injusta deuda, equivalente a 3 millones de pesos. Ese tratado más humillante en la historia se llamó Vivanco Pareja. Menos mal que las noticias llegaron a los oídos, nada más y nada menos, del coronel Mariano Ignacio Prado. Desde Arequipa organizó a su ejército y llegó a nuestra ciudad capital. Deportó al presidente Peset, se colocó la banda presidencial, formó la cuádruple alianza y le declaró la guerra a España. Todos sabemos que la guerra contra España abarcó 2 gloriosos combates. El combate de Aptao, febrero de 1866, y el combate del 2 de mayo del mismo año. Es verdad que costó muchas vidas. Sí, señor. Una de ellas fue la del ilustre José Gálvez, que murió en la Torre de la Merced, en la fortaleza del Real Felipe. La gente, señores, aplaudió porque ganamos, vencimos a España. La gente aplaudió el valor que tuvo Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado fue el héroe vivo más aplaudido. Pero con el transcurrir del tiempo, pasaría de ser el más aplaudido al más odiado. ¿Por qué? Se quedó con la banda presidencial y empezó a gobernar para unos cuantos, para sus bolsillos. La gente se preguntaba, Elizabeth Delgado, la gente se preguntaba, oye, ¿y cuándo se va? No sé, decía la población. Nadie podía hacer nada. La gente se dio cuenta que gobernaba para sus propios intereses. Solamente un militar podía sacarlo del poder. Nuestra ciudad capital se escandalizó debido al mal gobierno personalista de este personaje. Gracias a Dios, miren ustedes, aparecen ejércitos con sus líderes caudillos.
Por el norte aparece José Balta. Por el sur aparece Pedro Díez Canseco. Y por el sureste aparece Ramón Castilla. De los 3 líderes caudillos, solo llegaron 2, porque Castilla dejó de existir en el desierto de Triviliche. Y Castilla le dijo a sus soldados, aunque sea de muerto, quiero llegar a la ciudad capital. Y así lo van a traer. Por eso es que los restos de Castilla hoy descansan en el glorioso Panteón de los Próceres, acá en el centro de la capital. Llegó Balta y llegó Díez Canseco. Y estos se enfrentaron al coronel Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado, al verse perdido, escapó, pero no escapó con las manos vacías. Llenó su maletín de dinero y se escapó del Perú. Se fue a la clandestinidad. Y ya todos sabemos que después, cuando se le acaba el dinero, regresa al Perú y postula a las elecciones y se convierte otra vez en presidente del Perú. Balta y Díez Canseco, al ver que se fugó Mariano Ignacio Prado, convocan a elecciones. Sí, señor. Y sale como ganador, nada más y nada menos, el coronel José Balta. Sí, señor. José Balta ganaría las elecciones de 1868. Sí, señor. Y se convierte, miren ustedes, en presidente del Perú desde 1868 hasta 1872. El coronel José Balta. ¿Quién fue Balta? Señores, ¿quién fue Balta? Miren ustedes. Primeramente, este personaje militar de carrera, discípulo de Castilla, alumno de Castilla, imitó las grandes obras de Castilla, pero cometió un gravísimo error, Camila Marcela. Balta, repito, fue admirador, discípulo, alumno de Castilla, pero comete un grave error. Un error que nos costaría en el futuro la guerra del Pacífico frente a Chile. Sí, señor. La guerra del Pacífico frente a Chile. Te cuento. Durante el gobierno de Castilla se celebra el primer contrato económico de la República con los ingleses. Se firmaría el famoso contrato Gibbs, el cual nos llenó de dinero. Miles y millones de pesos llegarían al Perú vendiéndole guano de islas. Con el transcurrir de los años, ingresa Balta. Y ya tú sabes cómo ingresó al poder. Balta se olvida del compromiso que teníamos con los ingleses. Los deja de lado y ahora abrazaría capital francés. Ahora firmaría un nuevo contrato económico, ya no con Inglaterra, sino con Francia. Y este recibiría el nombre de Dreyfus. Señores, ¿qué dijo Inglaterra? ¿Por qué me haces esto, Perú? ¿Por qué me has traicionado, Elizabeth? ¿Por qué, si tenías un compromiso conmigo, ahora me has dejado de lado y abrazas a Francia? Me las vas a pagar, le dijo Inglaterra al Perú. ¿Qué hizo Inglaterra? Le tocó la puerta a Chile y le dijo: Chile, ¿no quieres convertirte en el amo, dueño y señor del Ocean Pacific? ¿No quieres convertirte en el amo, dueño y señor de América del Sur? Sí, pero yo no tengo. Yo te ayudo. Y Chile fue ayudado económicamente por los ingleses.
Inglaterra le facilitó armas, municiones, buques de guerra, preparación. Y Chile fortaleció su fuerza armada. Y luego Inglaterra le dice, Chile, ¿por qué no miras las ricas tierras que tiene el Perú? Y Chile empezó a mirar Tarapacá, Tacna y Arica. Sí, pero el Perú es mi hermano país. Quítale las tierras. El Perú está entretenido en otra cosa. Aprovecha que tú eres poderoso. Mira cómo le cambió la forma de pensar Inglaterra, vengándose de lo que había hecho Balta. Abrazar capital francés. ¿Y qué hizo Chile? Nos declaró la guerra el 5 de abril de 1879. Ya todos sabemos qué cosa es lo que pasó. Explico esto porque esto que he explicado viene de acá. Esto va a traer como consecuencia, años más tarde, la Guerra del Pacífico y la mutilación de nuestras tierras. El coronel José Balta hizo grandes obras, es cierto. Trató de imitar lo que hizo Castilla, pero comete un gravísimo error. A más de eso, la política que hizo este personaje fue nada más y nada menos embellecer y modernizar el Perú y nuestra ciudad capital. No midió presupuesto alguno. Hubo un gasto público tremendo y no se puede gastar por gastar, Camila. Nadie puede gastar más de lo que gana, porque toda aquella persona que gasta más de lo que gana siempre va a estar en déficit, déficit, déficit y más déficit. Y eso no es una buena política. Se debe gastar, sí, menos de lo que se gana. ¿Para qué? Para que exista un superávit. Es cuando los egresos son menores que los ingresos. Ahí estamos hablando de una política completamente saludable. Sí, señor. Estamos hablando de una política completamente saludable. ¿Cuándo nació Balta, Camila? 25 de abril de 1814. Muy bien. Este personaje, José Balta y Montero, se convierte en el presidente del Perú, te repito, de 1868 hasta el 72. Y la gestión de este personaje se va a basar nada más y nada menos en la apertura de capitales extranjeros a través del contrato Dreyfus. Con Balta se inicia la era ferrocarrilera. De 90 a 947 kilómetros se van a construir carreteras para ver correr ahí los ferrocarriles. Enrique Mains, conocido como el Pizarro Yankee, ingeniero norteamericano, se encargaría de traer los ferrocarriles a nuestro país. ¿Sí, señor? Se inicia la construcción de la carretera Lima-Callao, unir la capital con el puerto del Callao, Lima-Huacho. Se construye el famoso Palacio de la Exposición, hoy Museo de Arte. Señores, durante el gobierno de Balta empieza la crisis económica producida por los gastos que tuvo la guerra con España. Balta no va a prevenir estos males y va a dirigir una política de gobierno en financiar obras públicas en todo el país. Lima se moderniza, se tumbaron las murallas coloniales y se construyeron grandes obras, como el famoso Palacio de la Exposición, el Hospital del 2 de Mayo. Balta va a ser el fundador del Hospital 2 de Mayo, en homenaje a la victoria del 2 de mayo de 1866, en homenaje a la victoria,
al frente del 2 de mayo, Balta crearía el famoso distrito de La Victoria, en homenaje al 2 de mayo. Victoria frente al 2 de mayo. La guerra con España, entre otras obras que tuvo Balta. Balta aplicó una política de obras, pero no midió las consecuencias. Y como te dije hace un instante, no se puede gastar más de lo que se gana. Se inicia la crisis política, económica, financiera. Producto de estos gastos en demasía. Miren ustedes, es importante también resaltar que durante el gobierno de Balta no solamente se explotaría el guano, sino también aparece una nueva fuente de riqueza, el salitre. Causa de la declaratoria de guerra por parte de Chile. Se construyen numerosas vías férreas. Aparece el ferrocarril Lima-La Oroya. Se derrumban las murallas en Lima para iniciar su modernización. Se construye el Palacio de la Exposición, hoy actual Museo de Arte, donde se exhibe el reloj inventado por Pedro Ruiz Gallo. Aparece la Escuela de Agricultura, hoy la Universidad Agraria. Se construye el famoso puente Balta que une el este con el centro de la capital. Se le otorga facultad al ingeniero Enrique Meins para la construcción intensiva de ferrocarriles en todo el Perú. Sí, señor. Balta va a ser el último de los presidentes que le pone fin al primer militarismo. Después de Balta, aparece un líder del Partido Civil y este se convierte en presidente del Perú. Estamos hablando de Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente en la historia nuestra, en la historia nacional. ¿Sí, señor? Pero ¿saben una cosa? Los militares querían estar siempre en el poder. Los militares querían estar siempre en el poder. Por eso es que cuando ya se avecinaba el Partido Civil al poder, miren ustedes, realizan un complot y le dan golpe de Estado nada más y nada menos al presidente Balta. ¿Quiénes? Unos personajes conocidos con el nombre de los Coroneles Gutiérrez. Señores, ¿quién fue el protagonista de la inversión extranjera francesa en el Perú? Nada más y nada menos su ministro de Economía de Balta. Antes ministro de Hacienda. ¿Estamos hablando de quién? De nada más y nada menos el califa, llamado Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, mis apreciados estudiantes, fue el gestor, nada más y nada menos, del contrato Dreyfus, de la firma con los franceses en tratado económico. Él fue el responsable de dejar de lado a los ingleses y abrazar capital francés. Y miren qué consecuencias trajo. Y miren qué consecuencias trajo en adelante. Ya todos sabemos que estamos hablando de la Guerra del Pacífico. Sí, señor. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico. Una guerra infausta y una guerra injusta. Y ahí está. El mismo Jorge Basadre califica de atropello lo que hizo el ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, el 5 de junio de 1869. Y ahí está la fotografía de ese contrato Dreyfus, celebrado entre el gobierno y la casa francesa Dreyfus, 1869. Está una fotografía original de lo que aconteció el contrato Dreyfus y la consecuencia que va a tener en el futuro. Mis apreciados estudiantes, el contrato Dreyfus va a ser un acuerdo comercial firmado durante el gobierno de Balta, cuando era ministro de Hacienda o ministro de Economía, nada más y nada menos, don Nicolás de Piérola. Dinero a montón, pero también dinero a montón se gastaba. Y no se pensó en mañana, ni mucho menos en pasado. Y cuando vino la crisis, ¡oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Señores, te dije, Balta, ansioso ya de dejar el poder, convoca elecciones y sale ganador Manuel Pardo y Lavalle. Él se convierte en el primer presidente civil en la historia. Pero los militares no querían que entren civiles. Por esa razón, los hermanos Gutiérrez le dan golpe de estado al presidente Balta. ¿Quiénes eran los Gutiérrez? Te los presento, Elizabeth. Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano Gutiérrez. Los cuatro eran hermanos. Los cuatro eran coroneles. Los cuatro eran amigos de Balta. Y derrocan al presidente Balta. Lo toman prisionero. Y Tomás se autoproclama presidente. La gente se entera de esto y dice, ¡no puede ser! Empezaron a tomar la justicia con sus propias manos. ¿Sí, señor? Empezaron a linchar a cada uno de los golpistas. A Silvestre lo encuentran por el Jirón de la Unión, con sus lentes, una gorra y su gabán. Lo reconocen, se lanzan encima, le dan de alma, lo linchan, le colocan soga al cuello y se lo llevan ¿a dónde? Acá, miren, ve. A la una de las torres de la Catedral de Lima, ahí lo cuelgan y le colocan un letrero. Así mueren los golpistas. Miren ustedes. Estos cuatro hermanos coroneles Gutiérrez eran oriundos de Arequipa, oriundos de Majes. Tomás dirigiría la rebelión. Y cuando Tomás se entera de que habían matado a sus hermanos, ordena fusilar, nada más y nada menos, al presidente Balta. La gente empieza a linchar a los golpistas. Y de los cuatro hermanos, solo uno se va a salvar. Marcelino. Los tres van a ser ajusticiados por la población enardecida al enterarse que el presidente Balta había sido asesinado. ¿Sí, señor? Los tres coroneles Gutiérrez, hermanos, quisieron tomar el poder, pero la gente tomó la justicia con sus propias manos. El presidente Balta sería asesinado el 26 de julio de 1872. Y hoy su cuerpo reposa en el cementerio Presbítero Maestro en el Cercado de Lima. Miren ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la muerte de Balta? Escapó Marcelino y luego lo vamos a ver peleando en la Guerra del Pacífico. Luego de la muerte de Balta y el derrocamiento de los Gutiérrez, asumiría el poder Manuel Pardo y Lavalle. Este se convertiría en el primer presidente de la historia nacional, en el primer presidente civil de nuestra historia. Manuel Pardo y Lavalle nos gobernaría desde 1872 hasta 1876. ¿Qué habrá pasado? Ya lo sabremos en los próximos capítulos de nuestra clase. Mis apreciados estudiantes, gracias a todos y cada uno de ustedes por su atención. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. A nuestros colegas del Ministerio de Educación y de la Unidad de Gestión Educativa Local, gracias por su atención. Estamos en la semana de supervisión que continúa también la próxima semana. Gracias. La segunda hora tenemos práctica calificada. Gracias. Un bonito fin de semana. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Gracias. Un buen día.